los obstáculos. Gloria a Dios. Venciendo los obstáculos. Pero antes quisiera hacer una breve reseña de Jesús antes de entrar en lleno en su ministerio. Primero, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Fue el primer paso que dio para comenzar su ministerio. Luego de ser bautizado, Jesús, el Espíritu, lo guía hacia el desierto para allí ayunar 40 días y 40 noches en el desierto. Allí estaban los ángeles rodeándolo. Pero también estaba Satanás alrededor, que en todas partes y nunca se queda. Y sabemos que Satanás en ciertas ocasiones se sienta en el banco también, ¿verdad? Pero cuando fue tentado, sabemos que Jesús, teniendo hambre en la parte humana, tenía hambre, ¿verdad? Le dio hambre en su parte humana que tenía, en su naturaleza humana. Al ayunar 40 días tenía hambre, y ahí se aprovecha Satanás para decirle que convirtiera la piedra en pan. Pero Jesús, conociendo la palabra, pues le citó la palabra. Jesús venció. Jesús comienza su ministerio predicando. Se da cuenta que Juan el Bautista ya había muerto, estaba encarcelado, y también después de encarcelarlo, pues sabemos que lo decapitaron a Juan el Bautista por la verdad de la palabra, y fue decapitado. Pero Jesús, yo lo catalogaría, claro, lo catalogo como un hombre que nos dio ejemplo en su organización. Estaba organizado. ¿Qué hizo Jesús? Necesito un equipo. Necesito un equipo que esté a mi lado y que cuando yo parta continúe en esa, extendiendo el evangelio, la doctrina sana y de salvación. Entonces, llama a 4, recuerden que Jesús estaba en un lugar en Galilea, en Capernaum. Era un lugar donde abundaba la pesca, y era la fuente principal económica, la pesca, en ese lugar rodeado. Y cuando Jesús dice, está en la orilla del mar, del lago del mar de Galilea, ve a 2 que son los candidatos para los discípulos, y le hacen el llamado, que era Simón, Pedro, y Andrés, su hermano. Pero luego más adelante se encuentra con 2 más, que era Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que también estaban pescando. Pero, ¿qué le dice Jesús? Le dice, vengan, en el llamado, dejen la pesca y síganme, que lo haré pescadores de hombres. Inmediato, contextualizando, diría yo, no se preocupen, porque esta era su fuente de entrada, de vivir, de comer. Esa era su fuente de entrada. Pero Jesús se le dice y lo llama a tiempo completo, y le dice, venga, despreocúpense por eso, que yo le voy a suplir, porque Jesús suple cuando Él llama. Y ellos obedecen, abandonan, dejan al papá, dejan la red, dejan la barca y se van y siguen a Jesús por fe, y se van.
Esos fueron los 4 primeros discípulos que llamó, porque luego llama más adelante vemos que llamó a Leví en el mismo Capernaum, y Leví, que era Mateo, también uno de los discípulos que le iban a seguir. Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y José. Entonces, se va a la tarea que él vino en esos 3 años aproximadamente que iba a estar en su ministerio. Se va como buen israelita. Jesús se va a la sinagoga, ¿verdad? El día sábado se va a la sinagoga, el día de reposo, a hablarle del evangelio, de la buena doctrina, y se llena el lugar, la sinagoga, escuchando a Jesús hablar con esa autoridad. El Jesús que ellos conocían como el hijo del carpintero, gloria a Dios, el maestro, el rabino, estaba allí predicando en la sinagoga, y la gente se agolpaba, la gente llegaba, y bueno, Jesús tuvo un ministerio en esos 3 años que quizá algunos que tengan 20 y 30 años no pueden superarlo en el ministerio, porque fue muy arduo. Jesús, luego aparece un hombre, uno de los que estaba dentro de la sinagoga. Ahí estaba Jesús rodeado, lo estaban observando los escribas a ver qué pasaba. En ese lugar también iban personas a curiosear y a mirar y a ver qué pasaba, cómo se sanaban los enfermos, cómo recibían algunos, ¿verdad?, la palabra y esa autoridad. Aparece uno con un espíritu inmundo. Dentro del grupo había uno que tenía un espíritu inmundo. Jesús inmediatamente discierne el espíritu, y ellos inmediatamente, la reacción cuando ven a Jesús que se enfrenta y lo enfoca, inmediatamente reaccionaron: ¿qué tienes con nosotros? Ha venido a destruirnos. Los espíritus, eran muchos espíritus, viniste a destruirnos. Jesús de Nazaret, lo llamaron por su nombre, los demonios conocen, saben. Los escribas quizás no conocían a Jesús, pero los demonios sí conocen, ¿verdad? Y cuando le dice: tú eres el Santo de Dios, le llaman el Santo de Dios. Ellos conocían y sabían quién era Jesús. Le llaman el Santo de Dios. Cualquiera humano, y quizás nosotros, si no tiene ese discernimiento, lo que va a decir y a sentirse halagado, ¿verdad? Pero Jesús conocía y sabía quién era, y no se sintió halagado como eso, sino que le dijo: cállate y sal. Lo mandó a callar. Tú no tienes autoridad para hablar en este momento y en este ambiente. Este no es. Esto no es cuestión, hay personas que quizá podrían imitar. Esto yo podría venir, como han venido muchos, a imitar a Jesús, pero no le va a salir bien. Recordemos como aquellos 7 hijos que tenía un principal de los sacerdotes, creo que en Mateo 19, no me equivoco, sí. Los Hechos, sí, correcto. Un principal de los judíos tenía 7 hijos, y como vieron que estaba Pablo echando fuera y el Espíritu Santo estaba ministrando en él, ellos quisieron imitarlo. Esto no es cuestión de imitar en la carne. Quisieron imitarlo, pero el Espíritu conocía, y lo vemos aquí en esto cuando Jesús echó fuera el espíritu, conocía, y le dice:
Oye, a Pablo conocemos y sé quién es Jesús. Salieron apaleados, como hablamos popularmente, desnudos, heridos, a correr. Porque ellos conocen y sabían. Él quisieron engañar a los 7 hijos de este señor, pero no. Luego que termina en la sinagoga, se va hacia la casa de Pedro. Ya Pedro pertenecía al grupo, eran 4 en ese momento, y se va como los discípulos, los primeros discípulos. Y se va, pero su ministerio no descansa, porque quizá él fue a la casa de Pedro pensando, bueno, vamos a descansar, me lavan los pies, quizá una sopita y voy a descansar. El ministerio de Jesús, aunque quiso, no tuvo momento de sosiego. Todo el tiempo, todos esos años trabajando, estaba en Capernaum, que le llamaron la ciudad de Jesús porque la mayoría del tiempo de su ministerio lo tuvo ahí. Ahí él hizo su sede, su campamento, y luego se traslada a la casa de Pedro, Simón Pedro. Y cuando llega a la casa de Pedro, que él pensaba que iba a descansar, se encuentra que la suegra de Pedro estaba en cama con una fiebre. Yo diría más, no lo dice, pero diría más de 40, con esa fiebre. Y el Señor le dijo, ven, agarró la mano, levántate de ahí. Levántate, y fue inmediatamente, se le fue la fiebre y fue sanada. El Señor no tuvo descanso. Y la gente seguía escuchando, se hacía notorio y seguían. Pero luego, después de haber sanado a la suegra de Pedro, en el camino aparece un leproso, hincado, rogándole a Jesús que si podía hacer algo por él con esa enfermedad tan atormentosa, tan cruel que era la lepra. Y nadie podía acercarse, no era permitido la ley porque era considerado inmundo. Pero Jesús rompió ese parámetro. Jesús no importó que tuviera lepra, y se le acercó y le dice, ya está sano. Tu lepra desapareció inmediatamente. El leproso le dice a él, oye, dile, no le diga a nadie, vete al sacerdote para que te dé la aprobación, como era la ley de Moisés y Jesús tenía que cumplir. Le dice, vete al sacerdote para que te dé el salvoconducto y diga, y exactamente diga que ya tú estás sano, y diga ya, para que entonces todo el mundo pueda acercarte y decir, bien. Él va al sacerdote, pero le dice, mira, no le diga a nadie, mantén discreto esto. ¿Por qué nosotros pensaríamos y diríamos, por qué Jesús le dice que mantenga la discreción, que mantenga silencio? ¿Por qué? Diríamos, porque Jesús quería descansar y sabía que inmediatamente se iba a hacer notorio y iban a venir, no lo iban a dejar descansar. ¿O era porque él no quería que eso entorpeciera su ministerio, su mensaje que quería dar? Podría ser que él no quería que esto estorbara, que esto le pusiera un manto al ministerio de él llevar el mensaje con autoridad y salvación. Bueno, pero el leproso inmediatamente comenzó a divulgar y a decir que Jesús lo había sanado. Porque cuando recibimos esto, damos por gracia, es imposible uno sostener y mantener el testimonio de que Jesús lo sanó. Gloria a Dios. Y estoy seguro que aquí algunas personas que han sido sanadas también han dicho,
y ha tenido, y se lo dice al vecino, se lo dice a fulano, el Señor me sanó porque no puedo soportar ese gran milagro que ha hecho en mí. Cuando fuimos sanados del pecado también estoy seguro que cada uno de nosotros no pudo soportar de que el Señor lo había librado y que el Señor lo había redimido del pecado. Y estoy seguro que usted va a decirle: yo soy cristiano, ya me convertí, soy un hombre, una mujer nueva, porque Jesús ha llegado a mi vida. No podemos soportar. Eso es como popularmente aquí decimos, que hay personas que dicen: tú me das $20,000 y no puedo soportar el secreto, porque hablan mucho. Y no puedo soportarlo. Y le dije: te voy a decir este secreto de fulana. Y dice: no, quédate con tu 20,000, que yo no puedo. Yo tengo que decir amén. Porque son personas que no se soportan. Pero en este caso nosotros, cuando recibimos esa gracia y esa transformación, ese amor lo transmitimos, esa gracia que el Señor había hecho, ese milagro, lo divulgamos y lo llevamos a todo el mundo y a la familia. Pero ¿qué sucede? El leproso fue sanado. Jesús siguió y Jesús ya se sentía que quería estar un poquito, que quería dar el mensaje, pero todo el mundo le llevaba a los enfermos a Jesús y el Señor hacía y realizaba en Capernaum. Pero ¿saben algo? Que ahí donde Jesús hizo esos milagros en Capernaum, que ustedes leyeron milagros, sanidad, pues la gente no se convirtieron. Eran duros de servirse. La gente de Capernaum no se convirtieron y dirían: wow, con esos milagros. Y hoy en día, pues la gente, cuando hablan de que hay un evangelista que está haciendo milagros, que el Señor lo está usando, corre todo el mundo para allá y muchos se convierten. Pero aquí, ustedes saben que el Señor le profetizó ruina a esa ciudad por eso. Pero fue tan fuerte. En Mateo 11:23 encontramos de que, ¿sabe con quién lo compara? Que nosotros tomamos siempre ejemplo porque creemos que ese es el ejemplo más fuerte que ha pasado, de Sodoma y Gomorra. Dice: si Sodoma y Gomorra hubiesen recibido estos milagros, fueran igual que ustedes y todo esto, estas obras que el Señor ha hecho y todo, si el Señor lo había hecho en este lugar de Sodoma y Gomorra no hubiesen sido enjuiciadas, el juicio no hubiese llegado a Sodoma y Gomorra. Oigan que lo comparó. Pero esa profecía se cumplió. Sí, de Capernaum solo queda ruina. En el 1838, un estadounidense geógrafo descubrió esa ruina de Capernaum. Dice que estaba asolada y triste. Eso era lo que quedaba de Capernaum, aún haciendo Jesús por milagro. Pero entramos aquí en esta parte ya de Jesús sigue su ministerio. Jesús sigue su ministerio. Y se va a la casa. Dice que entró otra vez a Capernaum, porque él se mantenía en la parte desierta, también orando y predicando la parte en las aldeas de Capernaum, porque venían de todas partes, venían de Decápolis, venían de Judea, de Jerusalén, de todos esos lugares de Nazaret que pertenecían a ese alrededor, todo eso, iban donde Jesús. Y Jesús lo recibía. Pero Jesús, de una forma sigilosa y discreta, llega a la casa. Esa casa, no lo dice textualmente, pero si analizamos el contexto, sabemos que esa casa, dicen todos los
y nosotros podíamos analizarlo de que esa casa próximamente atrás cuando tuvo con las obras de Pedro, y él hizo esa parte, su centro de ahí de descanso, que no tenía descanso, en la casa de Pedro, donde estaba la suegra. Y dice que esa casa, realmente esa casa donde Jesús estuvo ahí, que la gente llegó, la multitud estaba tan congestionada que hasta en la puerta y en todas partes estaba llena, todo el mundo, porque la noticia se difundió, y más cuando el leproso dijo que lo había sanado, y todo el mundo corrió hacia allá, hacia la casa. Y cuando llega a la casa, está ahí, hay un paralítico, algo especial en este paralítico. El paralítico era llevado por 4, pero esos 4 eran los que tenían la fe. No sabemos más de él, pero sí esos 4 vemos que Jesús lo expresó de que tenían fe. Gloria a Dios. Y nosotros podíamos decir que esos 4 podíamos representar la iglesia para traer a los amigos, a los paralíticos físicamente, espiritualmente, hacia Jesús, a traerlo. Esa es la misión. Había una unión, un amor de esos 4 entre este paralítico, que la iglesia debemos, claro, de tener esa unión. Y cuando van al paralítico, el paralítico ven que está todo lleno, pero hay algo que cada uno de nosotros debe tener, Gloria a Dios. y es vencer los obstáculos. Vencer los obstáculos, porque si hubiese sido a lo mejor en esta época uno de nosotros, lo que hace es que se devuelve y vamos hacia atrás otra vez. Y decimos, ¿por qué 4 paralíticos? Porque dirían, bueno, estos 4 paralíticos, cuatro que iban con el lecho ayudando a llevarlo, los 4 que lo llevaban, y esos 4, diríamos, ¿por qué 4? Quizás normalmente pensaríamos que, claro, un paralítico quizás ya está en unas condiciones como estaba él, que delgado, a lo mejor los huesos era que leía ya, porque en un estado en esa forma podía ser. Pero eran 4 porque no sabemos el trayecto que ellos corrieron, llegaron para llegar allá, recorrieron para llegar al lugar. Esos 4 quizás dirían, bueno, te toca a ti 2 kilómetros allí, te toca a ti el otro 2, bien. Pero cuando llegan se encuentran con este panorama de que está. Pero vencieron los obstáculos. Vencieron los obstáculos. Y dijeron, no, vinimos a esto. La fe vamos a ponerla en acción, en marcha. Porque si no tiene obra, esa fe es una obra muerta espiritualmente hablando, como dice Santiago. Esta fe hay que ponerla en marcha. Vamos a romper los parámetros y vamos a llegar allá. Yo diría, ellos diciendo, vamos a llegar y tú vas a ser sanado. Vinimos a esto y vamos a llegar a esto. ¿Qué es lo que necesitamos a veces? Eso es lo que necesitamos, una fe en acción.